noches a todos. Les damos la bienvenida a la sesión bimensual del día de hoy. Vamos a tener hoy como invitada a la doctora Hilda Judith de la Serna Soto, quien es anestesióloga egresada del Centro Nacional La Raza, en el Hospital de Especialidades. Ella es neuroanestesióloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Tiene un diplomado de ecografía crítica avalado por la Universidad de Sinaloa, un diplomado de anestesia regional guiado por ultrasonido avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, un diplomado de profesionalización docente y planeación por la UNAM. Actualmente se dedica a la práctica médica y es vicepresidenta del Colegio de Médicos Anestesiólogos de Aguascalientes, donde ella reside en este momento. Para la dinámica de la sesión es mantener sus micrófonos y sus cámaras silenciadas y apagadas en lo que se da la plática. Al final, a unos 10 minutos antes, vamos a tener oportunidad de hacer preguntas o comentarios que va a responder la doctora Judith. Puede ser a través del chat, pueden enviar la pregunta o pueden también levantar la mano en el momento en la opción de levantar la mano para que se les dé la palabra. Y pues el tema del día de hoy es la ketamina en el paciente neuroquirúrgico. Y todos sabemos que desde 1960 la ketamina hasta hoy es clínicamente útil, es fascinante científicamente porque no sabemos o no conocemos a ciencia cierta todos los efectos neurofisiológicos que tiene la ketamina y sin embargo posee muchas características que nos ayudan como anestesiólogos, como su estabilidad cardiovascular y también en la disrupción de la conciencia y nos ayuda en la sedación y la analgesia y esto la hace muy popular y para varios manejos. Y actualmente también en neurociencia se ha utilizado de varias formas, como la depresión refractaria o el estrés postraumático. Entonces, cada día aumenta más su utilidad. Le solicitamos, por favor, apagar su micrófono. Gracias. Y pues obviamente por eso es importante esta plática y esperemos que a todos ustedes les llegue algo, les deje algo útil e interesante. Los dejo con la doctora Judith. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Le doy gracias a la doctora Adriana López por la invitación y a todo el comité organizador. Bueno, para empezar, la ketamina. La ketamina es un medicamento fascinante que a lo largo de la plática les voy a ir explicando cómo han pasado más de 50 años y cómo aún se sigue sin conocer muchas de sus buenas cosas benéficas que tiene, no solamente en el paciente neuroquirúrgico, sino en muchos otros ámbitos médicos. Y todo esto es un recorrido de lo que ha pasado la ketamina desde que se descubrió, desde que se empezó a usar en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados que no se tenían ni idea de qué era lo que hacía, solamente sabían que producía una potencia analgésica y que les daba a los pacientes anestesia, pero vamos a ver todos los efectos desagradables que ellos pues se encuentran con el paso de los años y a través de los años empiezan a ver que pues es mala en esto, es mala en lo otro, hasta que la dejan de usar, ¿no? Y este es el primer artículo de los primeros que salió en el 72, donde se usa, donde se empieza a hacer un reportaje de qué era lo que pasaba con la anestesia con ketamina en pacientes que tenían una patología intracraneal que podría ser una lesión cerebral traumática o no traumática, donde veían que al administrar un bolo de ketamina, que hay, ojo con esto, los bolos de ketamina que se administraban eran muy altos, eran por arriba de 1, por arriba de 4, aumentaba de manera drástica la presión intracraneal, ¿no? Entonces, pues la prohíben que se use en pacientes neurológicos que tengan cualquier índole, traumático o no traumático. Posteriormente, en el mismo año sale otro artículo donde vuelven otra vez a prohibir que se use en pacientes que tienen alteraciones del líquido cefalorraquídeo, que tienen hidrocefalias obstructivas, porque tienen riesgo de hacer hipertensión intracraneal o exacerbarse.
vuelve a salir otro artículo al pasar de los años, en el año 97, donde empiezan a descubrir que si le agrega propofol en pacientes ventilados y medían ellos el electroencefalograma y veían la actividad, para estos pacientes que tenían TCE y los querían sedar, y veían que en algunos pacientes se presentaba este aumento de la presión intracraneal, pero en otros no. Entonces se volvía pues conflictivo de si de verdad no, pero aún así seguía sin usarse. Bueno, entonces pasa el año 2012, donde empieza a leer este artículo, y sale este artículo que dice, ¿usamos ketamina en pacientes neurológicos? Bueno, empiezan a observar que definitivamente pues no tiene tantos efectos hemodinámicos cerebrales. Luego, posteriormente, en el 2015, sale otro artículo donde comparan o ven las alteraciones de la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal, y con los outcomes posoperatorios de pacientes, donde se empiezan a dar cuenta que en realidad no se observa ningún cambio y en realidad no cambia ningún resultado posoperatorio ni resultado posterior a la sedación. Entonces, pues esta imagen yo creo que es muy conocida, esta pintura que fue por Marisa Wood-Bessette. Ella justamente la describe como la ketamina, cómo domar la ketamina. Sale un hombre que tiene expuesto el cerebro, donde hay los dos tipos de ketamina, los dos isómeros, el más potente, el S positivo y negativo, donde sale un tigre, y el tigre pues es esa ketamina que todavía no termina de dominarse y donde produce esos efectos alucinógenos y esos efectos indeseables, y donde dice en el año 2012, ¿sabes qué? Necesitamos estudiarla, necesitamos saber qué es lo que pasa con sus metabolitos, qué es lo que pasa con los diferentes tipos de ketamina, con el isómero positivo S o con el isómero negativo. Y entonces sale esta imagen donde pues se deja de usar. ¿Por qué? Porque ven que al administrarla, por ejemplo, a los soldados, sí produce un efecto analgésico potente, pero produce alucinaciones, disociaciones, produce incluso efectos como un brote psicótico o incluso cambios como pacientes como si estuvieran en un periodo de esquizofrenia. Incluso en dosis altas se vieron problemas cardíacos, psicosis, convulsiones, y entonces es cuando entonces se deja de usar y dice, no, la ketamina es mala, la ketamina no la usemos, la ketamina... y entonces, en el transcurso de la plática vamos a hablar de todos los efectos benéficos que se han ido reportando por todos los artículos que han salido. Y entonces, para hablar un poco de la ketamina, es un derivado de la fenilciclidina, que posteriormente se obtiene el CL581, donde... obtienen de él la ketamina, que es 4 veces menos potente que esta y tiene, 10 veces menos y tiene menos efectos deletéreos, ¿no? Es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, principalmente en las áreas del tálamo, de la corteza, del limbo, de la médula espinal. Ya sabemos que farmacológicamente tiene dos isómeros, que es el S positivo y el R negativo, que es el Ketalar, que es el que fue aprobado por la FDA, que fue primera ketamina aprobada, y luego sale una ketamina racémica, que es otra, bueno, este es el Ketalar, y sale otra ketamina que es el Ketanest. Este Ketanest es solamente un enantiómero S que no tiene el R negativo, y esto la hace justamente que tenga menos estimulación cardíaca, menos actividad motora espontánea, menos efectos secundarios psicomiméticos, menos incidencia de delirio de emergencia, que era por una de las causas por lo cual se deja de usar. Tiene mejor analgesia y una recuperación más rápida. La cosa es que pues en muchos países aún no la tenemos, incluido México, y la única presentación que es cara es el Ketanest, el Spravato intranasal, que es usado para pacientes con depresión mayor resistente a tratamiento o pacientes con estrés postraumático que pues no ha sido fácil tratarlos, ¿no? Hablando de farmacocinética y farmacodinamia, sabemos que la ketamina es un fármaco altamente lipofílico, por lo cual su absorción y distribución a nivel cerebral es muy rápida.
tiene poca unión a proteínas, entonces por lo cual llega muy rápido al sistema nervioso, al sitio efector, tiene un efecto pico de 24.1 segundos, un tiempo pico, y su vida media de distribución es de 10 a 15 minutos. El volumen de distribución es amplio, es de 3 litros, el clearance es 19.1, se metaboliza en el hígado y produce dos principales metabolitos, que el que tiene más actividad o el que se vuelve más activo es la norketamina con un 80%. Se ha visto que incluso se ha observado que en estudios que aún permanece activa aún 24 horas posterior a la administración con efectos analgésicos. Es un tercio menos potente que la ketamina por sí sola, y la hidroxinorketamina es otro metabolito. La vida media de eliminación es de 2 a 3 horas. Se puede acumular hasta un 20 a 30% en pacientes que tienen lesiones renales, y su eliminación es principalmente renal en un 91% y por las heces en un 3%. Algo muy importante, que si tenemos un paciente epiléptico tratado con estos medicamentos, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o rifampicina, van a hacer que disminuya nuestros niveles séricos de ketamina por los inductores enzimáticos. ¿Por qué? Porque ahí justamente por estos inductores del citocromo es donde se metaboliza la ketamina. Bueno, la biodisponibilidad, sabemos que del 100% pues es intravenosa, ¿no? Y por eso es que se recomienda que lo usemos intravenosa. Otras vías de administración pues podría ser intramuscular de un 93%. Otra cosa importante es que sale este cuadro justamente con varios artículos donde reportan dosis de diferentes vías, pero si observan son dosis extremadamente altas, y actualmente esas dosis ya no las usamos. Ahora, ¿qué hay de los modelos farmacocinéticos? Que el modelo farmacocinético que todos crecimos, con el cual todos crecimos, fue el modelo de Domino, que es un modelo tricompartimental. Este modelo se empieza a comparar con otros, con el Clements de 125, Clements 250 y Higashi. Y entonces aquí en esta comparación empiezan a ver que justamente este modelo de Domino es subóptimo para dosis bajas. Estas dosis bajas que nosotros usamos en casi todos los casos clínicos que les voy a presentar. Y entonces el modelo farmacocinético de Clements 250 es el mejor modelo por TCI para dosis bajas, esas dosis subanestésicas que nosotros usamos. Y este modelo farmacocinético tiene, toma en cuenta el peso como parámetro y tiene vida media pico de 1 minuto. ¿Cuáles son la ventana terapéutica? Va de 0.5 a 2.5 microgramos por mililitro de concentración plasmática, pero la dosis mínima reportada como ventana neurológica, como ventana terapéutica, es de 0.05. Ahora, la mayoría de los artículos no nos hablan de concentraciones plasmáticas, nos hablan de concentraciones de miligramos kilo hora en casi todos los estudios. Y bueno, para poder hablar de todos los efectos maravillosos o todas las cosas maravillosas que produce la ketamina, pues tenemos que hablar de cómo es que actúa en el sistema nervioso central. Y para eso tenemos que saber que el receptor NMDA es un receptor que se une el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso, que es el glutamato. Este tiene es un canal iónico permeable al calcio y tiene 4 subunidades, 2N, N1 y 2 N2A y N2B, que puede ser 3. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este receptor NMDA? Pues se ha visto que ayuda a la función sináptica, a la plasticidad cerebral, al aprendizaje, la memoria, la excitotoxicidad y lesiones del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando existe una lesión cerebral traumática o no traumática, una agresión al sistema nervioso, justamente se activa esta vía del gluconato, que produce todos los efectos deleterios que más adelante vamos a hablar. Y entonces habla de un efecto neuroprotector, porque justamente evita que se produzca esta cascada de excitotoxicidad que produce una muerte neuronal secundaria y una desregulación de la homeostasis del calcio. Más adelante vamos a hablar específicamente qué es lo que ocurre, ¿no? Estos dos metabolitos que ya hablamos. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que ocurre con la ketamina en el sistema nervioso central? Todos los artículos hablan de dosis bajas, dosis subanestésicas. Como primer lugar, las dosis subanestésicas principalmente van a actuar en un nivel. Hay unas
unas interneuronas inhibitorias GABAérgicas que lo que hacen es modular toda esa respuesta simpática dentro de la corteza. Entonces, cuando llega la ketamina a dosis bajas, se une justamente a estas interneuronas, las inhibe. ¿Y qué es lo que pasa al inhibirlas? Justamente produce una desinhibición de las neuronas piramidales y causa una actividad cortical excitatoria difusa. Justamente esta es la causa de que se producen las alucinaciones, que se produce que el paciente tiene los ojos abiertos, probablemente ustedes pensarían que está despierto, pero está desconectado del medio, más sin embargo, el paciente sigue respirando pero no puede interactuar mediante sus sentidos con nosotros. Entonces, justamente esta desorganización y esta actividad cortical excitatoria es la que hace que en el electroencefalograma nosotros podamos ver características ondas beta-gamma, un espectrograma en estallido que más adelante se los voy a presentar. Otra cosa más relevante es que cuando se aumentan las dosis de esta ketamina es cuando se puede hacer un bloqueo completo de los receptores NMDA y el paciente puede incluso tener un efecto completamente anestésico, ¿no? Otra cosa importante es que actúa en las vías del dolor, principalmente en la transmisión del dolor, que es la primera vía, la primera neurona que se une al asta de la raíz dorsal. Justamente aquí, el principal neurotransmisor que se encuentra en esta área, pues es el glutamato. Entonces se une al NMDA, lo bloquea y ¿qué es lo que hace? Evita que se transmita el dolor. Entonces, hay otras áreas donde también evita, como la formación reticular pontina, como el bloqueo de las neuronas piramidales, el núcleo parabraquial y esto es lo que ocasiona que se produzca una potencia analgésica. Ahora, esta desinhibición de las neuronas piramidales principalmente se produce en la corteza, en el hipocampo y en la amígdala, que es el sistema límbico, y continúa comunicándose, pero sin modulación y control. Entonces, se pierde esta modulación, ¿no? Justamente por esto. Entonces, entonces ya dijimos que esta es la causa de que se produzca esta anestesia disociativa de la cual todos hablamos. Se interrumpe la conexión córtico-cortical, frontal a posterior, pero se preservan las vías tálamo-corticales. Entonces, en un electroencefalograma procesado o no procesado, nosotros podemos ver este estallido gamma con beta alto y bajo gamma, que son esto, ¿no? Que van de 25 a 32 Hz. Se produce una inconsciencia en oscilaciones delta lentas, que son aquí, justamente, en este espectrograma vemos la coloración roja a los 4 Hz, y que estas van oscilándose con estas oscilaciones gamma, ¿no? Ahora, ¿cuáles otros efectos produce? Bueno, ya dijimos que se une a los receptores NMDA y causa esta anestesia disociativa. Causa analgesia y cuando bloquea estos canales de calcio produce efectos ionotrópicos cardíacos negativos, ¿no? Cuando en las vías aéreas o en el músculo liso justamente bloquea estos canales de calcio de tipo L, produciendo relajación del músculo liso a nivel bronquial y también a nivel vascular. ¿Qué pasa con los canales de sodio dependientes de voltaje? Disminuye la actividad parasimpática y predispone la simpática, tienen efectos anestésicos locales y principalmente esos son sus efectos, ¿no? Los efectos sistémicos entonces son relajación del músculo liso vascular, es un simpático mimético en actividad autonómica normal, muy importante cuando existen pacientes que tienen pues disminución de catecolaminas o que tienen completamente regulación del sistema nervioso autonómico, pues justamente puede ir al contrarresto, ¿no? No producir taquicardia e hipertensión, sino al contrario. ¿Y qué pasa con los pulmones? Justamente esta es la causa de que se vuelve un medicamento justamente divino para sedar pacientes sin que pierdan el automatismo respiratorio. ¿Por qué? Porque conserva el tono de la vía aérea y el reflejo laringofaringeo. Algo muy importante es que estimula el músculo geniogloso y eso hace que se abra la vía aérea, que se eleve la lengua y que salga, y que se abra la vía aérea y que tenga una mejor respiración el paciente y evitar pues obstrucciones. Produce vasodilatación
vasodilatación a nivel bronquial y broncodilatación pulmonar, pues secundaria. A nivel cerebral, más adelante vamos a hablar justamente de esto. A nivel plaquetario, inhibe la degradación de fosfoniocitos y movilización de calcio intracelular en las plaquetas estimuladas por colágeno. Entonces, la ketamina es un neuroprotector, promueve la salud glial y neuronal durante la adversidad o es neurotóxico, resultado de una salud neuronal glial adversa o muerte celular secundaria. Bueno, tomando en cuenta que sea neurotóxico, las dosis anestésicas de ketamina de la mayoría de los artículos reportados hablan de un efecto neurotóxico a dosis altas, donde produce colapso de los conos de crecimiento de las neuronas corticales, induce apoptosis y muerte celular secundaria. Y este justamente es un artículo que justamente habla de esto, de que todo depende de las dosis a las cuales nosotros coloquemos la ketamina. Ahora, otra cosa importante es que, entonces, ¿cuáles son los efectos cerebrales de la ketamina? Por lo cual nosotros deberíamos usarla en ciertos padecimientos. Hay que saber entonces que la ketamina es un modulador del glutamato. Supongamos que tenemos un paciente que tiene una lesión cerebral de tipo traumática o no traumática. Sabemos que en las lesiones cerebrales, que pudiera ser un traumatismo craneoencefálico, se produce altas cantidades de glutamato y secundariamente, pues esto causa la muerte celular. Cuando tenemos entonces la ketamina que produce justamente modular el glutamato, lo que ocasiona es que dos pasos, que se una a nivel, actúe a nivel presináptico y posináptico. A nivel presináptico, ¿qué es lo que hace? Evita que estas vacuolas se liberen al espacio sináptico y produzcan todos los efectos secundarios. Y a nivel posináptico, a nivel de la hendidura en los receptores NMDA, ¿qué es lo que hace? Pues evita que entre el calcio a nivel de la célula y que se produzca este estrés osmótico, este apoptosis, este aumento del óxido nítrico, este aumento de la glucosa, que secundariamente va a traer también el aumento de potasio, secundariamente va a traer ¿qué? Muerte celular, isquemia y alteraciones neurológicas o isquemia cerebral tardía, ¿no? Entonces, lo que hace justamente es evitar que se produzca toda esta cascada desagradable que se produce en un paciente con lesión cerebral. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la microglia? A nivel de la microglia también hay factores inflamatorios que se producen que justamente también evita su formación o más bien bloquea la producción de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué pasa a nivel vascular? A nivel vascular de manera normal, si no hubiera ketamina, se producía vasoconstricción y agregación plaquetaria con disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia. Justamente la ketamina ayuda para que justamente, ya habíamos dicho, que a través de los canales de calcio relaja estos vasos a nivel cerebral y sistémicos y produce una vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral, que puede ser completamente benéfico para el paciente. Entonces, ¿se vuelve en todo esto una cascada de neuroprotección para nuestro paciente? Pues claro que sí, vamos a ver dependiendo de los contextos. También algo importante es que suprime la despolarización propagada secundaria a una lesión cerebral y recuperación de la depresión. ¿Por medio de qué? Pues por medio de una electrocorticografía que puede ser medible. Y entonces, secundariamente, ¿cuáles son los efectos de la ketamina en el sistema nervioso central? Ya lo dijimos, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento del consumo de oxígeno, principalmente en la zona frontal y en la ínsula, y disminuye en la zona del temporal, del cerebelo y del puente. Entonces, no se ha visto que tiene alteraciones de la presión intracraneal, incluso cuando se combina con propofol, se ha visto que disminuye, el oxígeno cerebral no se ve que se repercute, y algo muy importante, la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral no existen cambios con el CO2, entonces disminuye la actividad epiléptica también. Y entonces todo esto lo vuelve pues un medicamento completamente benéfico para la neuroprotección cerebral. ¿Qué pasa a nivel del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el BNF, que justamente se ha estudiado y se ha visto que cuando existen cantidades pues, que se encuentran en el flujo sanguíneo, se ha visto que
pueden ser benéficos, pueden ser los puntos claves para producir una neurogénesis del hipocampo, una sinaptogénesis de la corteza frontal y una conectividad simpática. ¿Cuáles son los efectos benéficos? Este es el punto clave para tratar pacientes con depresión mayor resistentes a tratamiento o pacientes con estrés postraumático. Y esto es lo que se ha visto, que los artículos dicen que 0.5 miligramos por kilo durante 40 minutos de ketamina intravenoso seguido de un lavado de infusión de solución salina al 20%. Y actualmente pues hay clínicas de ketamina para administración intravenosa en la Ciudad de México y justamente sale en el 2018 la esketamina aprobada por la FDA con el enantiómero S para utilizarse en pacientes con depresión mayor que no tengan que administrarse intravenoso sino nasal. ¿Cuáles son entonces los efectos indeseables? La hipersalivación, la hiperreflexia, el clorus transitorio, los síntomas vestibulares que pueden ser mareos, náuseas, incluso vómito, propiedades psicoactivas y efectos psicodileicos. Entonces, todo esto va a depender de las dosis que usemos. Primero, vamos a hablar del primer contexto, que es el dolor. Hay varios consensos que hablan sobre el uso de la ketamina y qué es lo que pasa. En cirugías dolorosas, en dependencia de opioides, pacientes adictos a opioides o pacientes con SAOS, es una recomendación de tipo B. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta guía? Es que se use de 0.25 a 0.35 miligramos por kilo de peso ideal. Y la infusión se haga de 2 a 2.5 microgramos por kilo por minuto hasta 1 miligramo por kilo por hora. Entonces, otro artículo que habla, de los artículos que más hablan son de las cirugías también más dolorosas, son las cirugías espinales, las instrumentaciones lumbares, los pacientes que se someten a cirugías de escoliosis con múltiples instrumentaciones, donde se vuelve sumamente difícil el manejo del dolor. Y entonces, justamente este artículo habla de los efectos benéficos del uso de la ketamina como analgésico transoperatorio y posoperatorio también. Disminuye el consumo acumulado equivalente de morfina en las primeras 24 horas del posoperatorio, disminuye las puntuaciones de dolor en las primeras 24 horas, no predispone, en este estudio se encontró que no predispone sueños desagradables, eventos cardíacos y todos esos eventos secundarios que no nos gusta que presenten nuestros pacientes. Tal vez se ha relacionado, o ellos mencionan que se relacione tal vez a que pues, se usa otro tipo de anestésicos y no se usa por sí sola la ketamina, ¿no? Ese es el primer caso que les traigo. Es una paciente femenina de 45 años de edad que pesa 45 kilos, se somete a una instrumentación lumbar por una espondilolistesis de grado 2 y se le coloca justamente, más adelante vamos a hablar, se le coloca ketofol. Se le pone ketamina 50 miligramos, propofol 200 miligramos y se lleva 50 mililitros en solución salina de 0.9 y lo administramos como si fuera propofol de forma manual. Entonces, aquí vemos que están 50 microgramos por kilo por minuto, la paciente está bajo sedación y tiene todos los efectos benéficos que ya hablamos, no pierde el automatismo respiratorio, se mantiene bien sedada y no se mueve la paciente, ¿no? Entonces, en esta dilución tenemos 1 miligramo de ketamina y propofol 4 miligramos, para lo cual es una dilución de 1 a 4. Aquí vemos la espondilolistesis de esta paciente, que es un grado 2 y que se instrumenta, esta paciente se instrumentó de un nivel. Y bueno, y entonces, ¿cómo es el despertar de estos pacientes? Muchos pensarían, bueno, seguramente es un poco agresivo, pero no, justamente despiertan sumamente tranquilos, obedeciendo órdenes y sin ninguna complicación transoperatoria por estar en prono y estar despierta, ¿no? Excelente. Bueno, ahora, en el contexto de trauma craneoencefálico, sale este artículo que habla sobre la ketamina en la fase una fase aguda de un paciente con traumatismo craneoencefálico moderado a severo. ¿Y qué es lo que pasa con estas drogas nuevas, no? Bueno, hacen una recopilación de todo lo que se ha usado, 2009, en todos los años, y se encuentra que usan bolos en la terapia intensiva para sedar pacientes que están intubados y no intubados. No, los no intubados estaban con Glasgow de 9 a 12, tenían un Glasgow moderado y eran pacientes que les administraban bolos de 1.5, 1 microgramo por mililitro en infusión continua, etcétera. Y en todos ellos se observó pues que justamente no hubo cambios de la presión intracraneal. Y entonces, ¿cuáles son los efectos benéficos de sedar pacientes con ketamina? En pacientes con TCE, justamente hablan varios artículos nuevos del 2021, que justamente es por este tipo de puntos importantes. ¿Por qué? Porque con la ketamina se mantiene la presión arterial media, mantenemos
como tal, la presión de perfusión cerebral, mantenemos la autorregulación, prevenimos la hipoxia. ¿Por qué? Porque no tiene alteraciones en la dinámica respiratoria. Prevenimos hiperventilación, mitigamos los aumentos de la presión intracraneal, porque hemos visto que con el adyuvante de propofol, pues ayuda a disminuir la presión intracraneal. Y algo muy importante es que este mantenimiento de la presión intracraneal, pues es demasiado importante, porque si nosotros sabemos que es muy importante la presión, porque si disminuye en pacientes con TCE severo, esto puede repercutir en los outcomes postoperatorios. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión cerebral secundaria y todos los daños secundarios a hipoperfusión cerebral. Entonces, no existen guías, las guías no, bueno, sí existen guías para sedación, pero estas guías del Brain Trauma Foundation no nos hablan sobre el uso de la ketamina, pero aquí en este artículo justo habla de los problemas de infrasedar a los pacientes con TCE o suprasedar a los pacientes con TCE. Entonces es muy importante que todos estos pacientes, cuando sean sedados por cualquier medicamento, pues sean monitorizados con un monitor de la actividad eléctrica cerebral, ya sea procesado o no procesado, o sea mediante escalas de RAS, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para sedar a un paciente con TCE con ketamina? TCE moderado, a nivel prehospitalario, pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica que puede repercutir esta lesión cerebral secundaria y puede hacer que el paciente tenga todos estos efectos secundarios del TCE. Pacientes que tienen TCE y aparte tienen asma o EPOC, estados convulsivos, analgesia no opioide, cuando queremos hacer una analgesia no opioide sedación consciente, disfunción gastrointestinal y síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia principalmente por alcohol. Entonces, este artículo sale y habla sobre cuáles son los efectos de la presión de perfusión cerebral y de la presión intracraneal. Y son los resultados que se vieron en el posoperatorio y en el transoperatorio. Es una revisión sistematizada donde empiezan a observar que, estos pacientes se sedan más o menos todos por 6 días, y al sedarse por 6 días vigilan la presión intracraneal y si ven que existe alguna repercusión lo contrarrestan con algún fármaco. Entonces hay varias dosis, 2 miligramos, aquí no dice, la ketamina 2 miligramos por kilo por bolo, luego a 125 microgramos por kilo por minuto, 0.5, y donde vemos que cuáles son los resultados. No hay aumento de la presión intracraneal, no hay diferencia. También estos otros, no hay diferencia. Ninguno de estos artículos mencionó que existiera alguna alteración en el aumento de la presión intracraneal, en la disminución de la presión de perfusión cerebral y en los outcomes postoperatorios. Y entonces, algo muy importante es que estos estudios se hicieron en pacientes que estaban en terapia intensiva, en pacientes que estaban ventilados y que tenían traumatismo craneoencefálico. Entonces, ellos recomiendan que es un nivel 2 de Oxford y una evidencia grado C, donde pues sí han visto en estudios, pero siguen sin saber, pues hay que hacer más estudios de pacientes para seguir comprobando que de verdad esto no ocurra, ¿no? Entonces, el ketofol. El ketofol como agente anestésico en pacientes que tienen TCE. Entonces, aquí tienen 50 pacientes con TCE moderado a severo de 18 a 65 años que se les hace inducción y mantenimiento anestésico para cirugías descompresivas. Todos estos pacientes iban a someterse a cirugías descompresivas, ya sea traumáticas o no traumáticas, secundarias a una hemorragia subaracnoidea, secundarias a tumores cerebrales que tenían aumento de la presión intracraneal. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Estudios comparativos del uso de propofol como mantenimiento como TCI con el uso de ketofol. Y entonces ellos empiezan a observar que los pacientes, el grupo de ketofol son los que mejor estabilidad hemodinámica mantienen. Los del grupo de propofol son los que tuvieron picos de hipotensión. Y entonces es completamente estadísticamente significativo. Empezamos a ver que los periodos de hipotensión, donde la presión arterial media disminuía más del 20%, pues se encontraba más profundamente en el propofol con un 22 pacientes a comparación de 10, ¿no? Con una P significativa. Y obviamente ellos requirieron vasopresores, 20 pacientes de estos 22, y aquellos pacientes que tuvieron hipertensión, o sea, más del 20% del nivel basal, fueron principalmente el ketofol, ¿no? Habrá que ver aquí qué concentración de ketofol, que no dice qué concentración de ketofol usaron, si fue de 1 a 1, de 1 a 5, de 1 a 10, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué conclusión llegan ellos? Que es
o el uso del ketofol en pacientes con TCE moderado a severo tiene mejor estabilidad hemodinámica, menores requerimientos de vasopresores y en realidad la relajación cerebral es similar, ¿no? Esto lo observaron como un objetivo secundario donde pues no observaron que hubiera algún cambio o alguna diferencia significativa en la relajación cerebral, ¿no? Entre uno y otro. Es exactamente la misma. Este es otro artículo donde habla sobre la presión intraóptica, que también es algo por lo cual la ketamina se dejó de usar porque aumentaba la presión intraocular. Y entonces estos dos artículos justamente hacen una revisión sistematizada donde empiezan a ver que usan ketamina de 5 miligramos, 8 miligramos, concentraciones muy altas, si ustedes observan. Y entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Pues que no, que definitivamente no produce aumento de la presión intraocular. Esta autora menciona que en dosis de menos de 4 miligramos por kilo no hay asociaciones clínicamente significativas de la ketamina con el aumento de la presión intraocular. Y entonces esto lo hace, la realidad es que actualmente no usamos ketamina a dosis de arriba de 1 miligramo por kilo por hora, ¿no? O por dosis, o por bolo. Entonces, justamente pues es imposible que elevemos la presión intraóptica en pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuándo no usar ketamina? Cuando existe hipersensibilidad a la gente, en alcoholismo grave, en enfermedades arteriales coronarias de alto riesgo, que tiene el paciente alto riesgo de hacer una emergencia hipertensiva, en la presión alta, cuando el paciente tenga la presión alta y esté comprometiendo algún órgano blanco, en aneurismas cerebrales no tratados, pues claro, porque podemos... esto está contradictorio porque hay artículos que hablan ya de ketofol como manejo anestésico de pacientes con aneurismas, pero aneurismas que todavía no están rotos, ¿no? En insuficiencia renal idiopática, en realidad es una contraindicación absoluta, perdón, no es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque se puede usar disminuyendo el 20% de la dosis. Ahora, ¿qué hay del ketofol en el uso de pacientes neurológicos? Bueno, el ketofol se empieza a usar en el año del 95, donde empiezan a agregar ketamina al propofol y donde empiezan a observar justamente comparaciones de pacientes que se les ponía solamente propofol, pacientes que se les ponía ketamina con propofol y pacientes que se les ponía pura ketamina, ¿no? Y entonces, para la inducción de pacientes femeninas. Y entonces, por ejemplo, casi todas las diluciones que hacen en este artículo antiguo, que es de 1 a 3, ketamina 3 veces menos que propofol. Y entonces empiezan a observar desde ese año que tenía efectos sedantes de la ketamina y el propofol que eran completamente aditivos para la hipnosis y a una adecuada anestesia. No influye la incidencia de apnea después del propofol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes no presentan periodos de apnea y no presentan riesgos de que hagan riesgo de que tengamos pues obstrucción de la vía aérea. Y los efectos opuestos de la ketamina y el propofol sobre la presión arterial se contrarrestan. La ketamina sabemos que puede elevar la presión, la propofol disminuirla, y en realidad se contrarresta y causa justamente una estabilidad hemodinámica, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, aquí habla sobre los riesgos relativos, que el ketofol disminuye las complicaciones respiratorias con un 0.31 de riesgo relativo, que es protector. Es protector también para complicaciones cardiovasculares con riesgo de relativo de hipotensión de 0.11, y las complicaciones psicomiméticas pues no fueron estadísticamente significativas. Ahora, ¿qué hay sobre la neuroprotección de la despolarización de propagación cortical? ¿Qué quiere decir? O sea, que el paciente convulsione o que tenga periodos de convulsión. Bueno, justamente se vuelve la ketamina neuroprotectora porque justamente en los últimos artículos que salen hablan sobre los pacientes que tienen auras, los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas, con hemorragia subaracnoidea y con eventos vasculares cerebrales isquémicos y hemorrágicos, donde se observa que la lesión cerebral, que puede ser secundaria a cualquiera de estas causas que les acabo de mencionar, producen una ruptura de gradientes de iones transmembrana neuronales. O sea, si por ejemplo tomamos en cuenta esta imagen, es un paciente que se le rompe un aneurisma, tiene una hemorragia subaracnoidea y ocasiona justamente esta despolarización de propagación cortical por irritación de la corteza, que secundariamente produce factores inflamatorios y factores de despolarización cortical que hace que el paciente pueda convulsionar. Y entonces la ketamina se ha visto que evita esta despolarización de propagación cortical. Por eso es que actualmente se ha visto como factor importante como un antiepiléptico, ¿no? La despolarización de propagación cortical se ve en este artículo, donde se ven 8 pacientes con hemorragia subaracnoidea y 2 pacientes con TCE, donde se mide la electrocorticografía en cranotomías, 6 horas de sedación con ketamina, se observa,
y se observa que se inhibe esta despolarización de propagación cortical con el uso de ketamina. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a las 0, a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 horas, donde la ketamina, o a la dosis de 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos por kilo por hora, donde observamos que, si nosotros observamos en esta tabla, vemos que a dosis de arriba de 1 miligramo por kilo por hora, pues no se presentan esta despolarización de propagación cortical, ¿no? Entonces, que la conclusión de este artículo es que sin ketamina o menos de 1.15 miligramos por kilo por hora se asocia con un mayor riesgo de presentar despolarización de propagación cortical en comparación con 1.5, 1.15 miligramos por kilo por hora o más, con un radio de 13, que es bastante alto, ¿no? Bueno, hay otros artículos que hablan, no voy a mencionarlos mucho, sobre la ketamina en la inducción, que disminuye la incidencia de delirio en un 31% de los pacientes, el uso de ketofol en pacientes con clipajes de aneurismas, donde se mantienen hemodinámicamente estables, otros artículos que hablan de usar ketofol en la inducción para mantener una estabilidad hemodinámica con diluciones de 1 a 1 o 1 a 2, y por último les traigo este caso clínico, que es un paciente con un clipaje de aneurisma. Ojo, no estaba roto este aneurisma de la arteria comunicante anterior, donde vemos aquí, tenía 40 años, tenía una cefalea en estallido y un antecedente de un aneurisma familiar. Su hijo se había muerto por una ruptura aneurismática y la paciente pues solamente había presentado una cefalea en estallido sin ruptura. Entonces a la paciente se usa ketofol de 1 a 5 con esta preparación, donde vemos aquí el espectrograma, cómo se mantiene con de repente pues no tiene estallidos gamma, que pues nosotros pensaremos por usar ketamina, pero aún así son ketamina dosis muy bajas, y la estabilidad hemodinámica, aunque aquí tenía un reflejo trigemino cardíaco, pero la estabilidad hemodinámica que se mantiene pues perfecta. Y ustedes pensarían, pues, ¿cómo sale esta paciente? Bueno, esta paciente pues despierta muy similar incluso, pero con mayor analgesia que un paciente, que no tiene ketamina, ¿no? Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Estoy para cualquier duda que tengan y pues es un gusto estar con ustedes. Agradecemos a la doctora Judith que nos realizó la plática y vamos a pasar a las preguntas. Pueden levantar la mano o dirigirlas al chat y las podemos leer. ¿Podemos apagar los micrófonos que estén encendidos, por favor? ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, agradecemos a la doctora Judith por habernos presentado el tema de hoy, y obviamente pensamos que la ketamina todavía tiene muchas cosas que le tenemos muchas cosas que aprender y no se han descubierto todos los usos que puede tener, y también falta aplicarlo a nuestra vida diaria y combinarlo con otros fármacos. Entonces yo creo que es una gran línea de investigación para todos nosotros. Y bueno, la doctora también puede compartir su correo en caso de que alguien desee alguno de los artículos o tenga alguna pregunta y quiera hacérsela personalmente. Por nuestra parte, pues agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy y esperamos verlos en la siguiente sesión. Muchas gracias.